Gloria al nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Los estoy saludando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y es una bendición de Dios poder estar en esta tarde para adorar el nombre de nuestro Dios, Amén. el Señor Jesucristo, quien Sí, es Dios sobre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. En este momento me acompaña la hermana Luz y nuestra hermana Olga detrás de cámaras allí ayudándonos Amén. a cuadrar el equipo. Gloria al nombre de Jesús. Dios. Y venimos a enseñar en esta preciosa tarde acerca de un tema muy importante, como es la unicidad de Dios y saber y reconocer que Jesucristo es Dios. Amén. Pero antes de pasar al estudio bíblico, quiero que la hermana Luz nos dé un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermana Luz, bien pueda. Gloria a Dios, Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Los saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Motivo de alegría poder estar reuniéndonos en el nombre del Señor Jesucristo, Amén, único y amén. verdadero Dios y la vida eterna. Para todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, son muy bienvenidos. Queremos llegar al alma de cada persona necesitada, donde quiera que haya un necesitado. Queremos darle la solución para su problema. Amén. Y la solución se llama Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Único y verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Antes de empezar vamos a hacer una oración. Si usted allá está conectado con nosotros y con el poder del Espíritu Santo, vamos a hacer una oración para que el Señor Jesucristo nos ayude a expandirnos y que este canal sea siempre para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Padre del cielo, Bendito Jesús. te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por ese poder tan grande que tú tienes, Padre. Amado Espíritu Santo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Padre del cielo, queremos, Dios mío santo, que tú nos ayudes a crecer este canal, este grupo, Señor Jesucristo, que tú ayudes que esta palabra se expanda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor amado Dios de la gloria, que tú reprendas todo espíritu diabólico, todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Danos poder, danos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor. Aquí no vamos a enseñar mandato de hombre, Señor, sino solamente tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, es un honor nuevamente saludarnos, presentarnos delante de Dios primeramente y después delante de todos ustedes. Gloria al Señor. Amén, Le amén. damos también muchas gracias a Dios por nuestra hermana Olga que está allá. Amén. Gloria a Dios porque nos ha ayudado mucho por medio de este proyecto que tenemos todos nosotros. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a hablar en esta tarde un tema muy importante. Gloria al Señor Jesús. Y quiero empezar a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías capítulo 31 versículo 33. Si usted quiere lo puede estudiar con más tiempo y estudiarlo desde el capítulo 31 versículo 27, que se llama el nuevo pacto. Y yo lo voy a leer desde el 33, capítulo 31 versículo 33. Gloria al nombre de Jesús. Y este pasaje dice así en el nombre del Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí está hablando Jehová de los ejércitos. Dice: después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y miren lo que dice el 34, importante lo que dice el versículo 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Gloria al Señor. Amén. Porque todos me conocerán. Amén, Gloria al amén, Señor. amén. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Señor. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sí, amén, amén. Si miramos atentamente, el profeta Jeremías está dando una profecía que se habría de cumplir en el nuevo tiempo, en el tiempo que habría de venir. Por eso Jehová dice: pero después de aquellos días, dice, daré mi nueva ley en su mente y en su corazón. Dice, y ya ninguno más
le dirá a su hermano, conoce a Jehová, Amén. porque todos me conocerán. Sí, Señor. ¿De quién está hablando este pasaje? Este pasaje está hablando de la manifestación de Dios como un hombre. Por eso cuando Jesucristo viene a la tierra, ya no había necesidad de decirle al hermano, conoce a Jehová, porque todos lo estaban conociendo y todos lo estaban amén. viendo. Amén. Amén. Por eso él dice, todos me conocerán. Ya no había necesidad de decirle, vamos al templo para que conozcas a Dios, Amén. o vamos allí para que sientas a Dios. No, porque todos lo estaban viendo. Amén. Sí, amén. Todos lo estaban conociendo a él. Y la gente dice, es que Jesucristo era el Hijo de Dios, y eso es una herejía. Sí, amén. Lo más grande que se ha levantado hoy en día, la herejía de la Trinidad, que enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando Jesucristo mismo perdonaba pecados. Sí, amén. Ahora, si ustedes leen atentamente el pasaje dice que solo Jehová perdonaba pecados. Sí, Señor. amén. Aquí dice que Jehová estaba perdonando los pecados y que Él los iba a perdonar. Sí, amén. Entonces, ¿por qué Jesucristo perdonaba los pecados? Amén. Jesucristo decía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. ¿Por qué Jesús perdonaba los pecados? Porque Él era Dios Sí, encarnado. amén, amén. Dios en manifestación humana. ¿Y dónde miramos que Dios se manifestó en carne? Primera de Timoteo 3:16 dice, gloria al Señor Jesucristo. Dice así, Primera de Timoteo 3:16, atentamente dice así en el nombre de Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, Señor. Amén. Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Qué está hablando el pasaje? Dios se manifestó como En carne. en carne, Así, como amén, un amén. hombre. Amén. El Hijo de Dios es solamente una manifestación de Dios. Sí, amén. El Hijo de Dios no es otro separado de Dios. No, Señor. La Biblia dice, ¿acaso está dividido Cristo? Amén. Amén, amén. Cristo no está dividido, No, Cristo Señor. es uno solo. Sí, amén, Cristo amén. es Dios. Sí, Señor. Y vamos a amén. enseñar en esta hora, vamos a mostrar muchos pasajes donde la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Y cómo lo vamos a mirar? El primero que acabamos de ver es, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Amén. O sea que ese Jesucristo que había venido era Dios, Sí, Señor. en Amén. manifestación humana. Sí, amén, ¿Cierto que amén. si era Dios? Sí, No lo Señor. decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirar Isaías 9:6, otra profecía que se habría de cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Isaías 9:6. capítulo 9, versículo 6. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Isaías 9:6. Atentamente vamos a leer lo que dice este pasaje. La Biblia no miente, Dios no es mentiroso. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sí, Señor. Amén. Ahora, el profeta Isaías fue uno de los profetas mayores. ¿Cree usted que Isaías se equivocó? No, Señor. creo que no. ¿Cree usted que Isaías se equivocó? ¿Cree usted que el profeta Jeremías se equivocó? No, lo que pasa, pastor, es que muchas personas acomodan la palabra conforme a su pensamiento y a lo que les conviene. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice que en el último tiempo la gente vendría con sus enseñanzas y con rudimentos de hombre, olvidando el mandamiento de Dios. Amén. Sí, Entonces amén. dice así, Isaías 9:6 dice en el nombre de Jesucristo, porque un niño nos es nacido. Sí, amén. ¿Aquí de quién se estaba hablando? De Jesús. De Jesucristo. Hijo nos es dado. Póngale atención a eso. Él no era hijo. Ujú. Amén. Nos iba a ser dado, hijo, Sí, por un Señor, tiempo. amén. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Gloria a Dios. Santo. consejero, Sí, amén. Dios fuerte, Sí, amén. Aleluya. Padre eterno, Santo. príncipe de paz. Amén. O sea que el niño que iba a nacer era Padre eterno Sí, amén. y era Dios fuerte. Sí, Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces, ahí estamos mostrando ya varios versículos donde dice que Jesucristo es Dios. Amén. Solo Él es Dios. Amén. Sí, amén. Solo Él es Dios. Ahora vamos a mirar otro pasaje bíblico. En pocas palabras, pastor, ahí en ese pasaje muestra las manifestaciones de Dios, ¿no? Sí, Dios se está manifestando. Admirable no es uno. No, Señor. Consejero no es otro.
Dios fuerte no es otro y Padre eterno tampoco es otro. Ni El niño niño solamente, y el niño, ese niño iba a dar 5 manifestaciones. Sí, amén. Ahora, ¿eran 5 diferentes niños? No, señor. No, lo que pasa es que el lenguaje de Dios no significa distintas personas, No, amén. como lo enseñan los trinitarios, que cuando la Biblia habla en plural y Dios habla en plural, ya creen que Dios ya no es uno, Varios. sino que ya son varios. Y ese es el error más grande. Dios habla en pluralidad muchas veces, pero no porque sean varios. Sí, Por sí. ejemplo, cuando la palabra del Señor habla en Génesis 1:26 y dice, hagamos al hombre. La Biblia no está hablando de que hay 2 dioses más con él. No, señor. No. Y la gente dice, hermano, pero es que mire que ahí estaba, ¿con quién estaba hablando? Y el problema es que usted le pregunta a un trinitario con quién hablaba y no le responde. Bíblicamente no le responde. No tiene respuesta. No tiene respuesta. Le responde a su mentalidad torcida que Sí, tiene. amén. Pero si usted lo mira por la palabra, ¿qué dice la palabra en el versículo más abajito? ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre. Sí, Él amén. solo. Él solo. Amén. Dañó Nadie le la pluralidad de personas que supuestamente habían, la dañó con un solo versículo. Amén. Sí, Y sí. creó Dios al hombre a su imagen. Sí, Amén. A Santo. su Sí, imagen. señor. Amén, amén. Si la crearon los 3, ¿por qué no dijo y crearon los dioses? ¿Por qué no los menciona? No los menciona solamente a uno. Sí, Y amén. creó Dios al hombre. Amén. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, ¿por qué no dijo e hicieron los dioses? No. O crearon los dioses, no dice y creó Dios. Amén. Otra Al cosa, hombre. pastor, Dios es justo, ¿cierto? Amén. Y al que honra, honra, dice la palabra. Sí, amén. Bendito sea el Señor, y vemos que a Dios no le está dando la gloria ni la honra al Espíritu Santo ni al Hijo. O sea, sería como algo injusto de parte de Dios, porque si todos 2 le ayudaron a crear, porque Él dice, ¿Por qué no lo reconoce? ¿por qué no lo reconoce? Y creó Dios al hombre Otra cosa. a su imagen, Sí, Señor. a imagen de Dios lo creó. Amén. Otra cosa, pastor, la palabra Trinidad en ninguna parte de la Biblia, pues al menos yo nunca la he encontrado. No, la palabra Trinidad no se ve ni una sola vez en la Biblia. La Biblia habla de unidad, Amén. pero nunca habla de Trinidad. La palabra Trinidad fue una palabra inventada, que se inventó la Iglesia Católica Romana para hacerle creer a los hombres que los cristianos creían entre dioses. Pastor, o sea que en pocas palabras una persona que es trinitaria no necesita volverse a bautizar, ¿verdad? Porque- Si es trinitaria, No. O sea, que va a entrar a una iglesia trinitaria. no, si usted es católico y va a entrar a una iglesia trinitaria creyendo que ha conocido a Dios como lo es el movimiento misionero mundial, como lo es ministerial. la iglesia ministerial, como los testigos de Jehová, como es una iglesia por allá del Salvador que se llama Jesús es Refugio y Salvación Pentecostal, que no es pentecostal, es pentecostal trinitaria, igual que el movimiento es pentecostés trinitario. Si usted es católico y usted se va a meter a una iglesia de estas, es igual, porque la iglesia católica bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los trinitarios también. Entonces da igual, es mejor que se vaya al mundo. Sí, Gloria amén. al nombre de Jesucristo. La único diferente somos nosotros, Amén. que bautizamos según la Sagrada Escritura en el Amén. nombre de Jesucristo Sí, para el amén, perdón de amén. los pecados Sí, amén. y recibir el don del Espíritu Amén. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, entonces vamos a mirar otro pasaje bíblico. Gloria al Señor Jesús. Si quieren los hermanos me pueden añadir algo ahí mientras yo busco acá. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Si las personas que están conectadas en este momento tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer por este medio que el pastor les responderá. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar San Juan 1:1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y póngale qué poderoso es de lo que estaba hablando Isaías y de lo que estaba hablando Jeremías. Dice así: en el principio era el verbo. Sí, Señor. Dígalo bien. Y el verbo era con Dios. Ahí el trinitario dice, mire, en el estaba con principio alguien. era el verbo y que el verbo era Jesús. Y que el verbo era con Dios su Padre. O sea, que Jesucristo, en la Biblia no está diciendo eso. Amén, Señor. En el principio era el verbo Jesús. Amén. Y el verbo era con Dios. Pero mire cómo el apóstol Juan desbarata. Sí, Señor. Si alguno quiere salir con una doctrina diferente, dice, pero el verbo era Dios. Sí, Señor, amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo Era Dios. era Amén. Dios. Señor, gloria a Ahí Dios. está diciendo, ay hermano, es que el verbo era Jesús. Jesús se manifiesta como verbo también, pero Jesús en el principio no era el verbo era la palabra. Amén. O sea, en el principio era la palabra con Dios. Amén. ¿Por qué dice que en el principio? Porque en el principio Dios nunca se manifestaba o se dejaba ver a la gente, a los mundanos, como un hombre, no. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Ya cuando Cristo vino y se manifestó en carne, ya no era el verbo con Dios. No, porque ya era Dios mismo manifestado en carne, ya era tú, a tú. Sí, amén. Dios con los hombres, ¿sí? Amén. Por eso dice la palabra del Señor en San Mateo, dice que le llamarás por nombre Emanuel, Sí, Señor. que traducido es Dios con Dios con nosotros. Sí, O sea, amén. ya no había que tener, ya Jesucristo, Jehová Dios y Padre no tenía necesidad de tener un verbo para poder dirigirse a los hombres, porque ya era el mismo con ellos. Señor. Debe estar Por eso con en el nosotros. principio, exactamente, por eso en el principio dice, en el principio, mire que en lo último ya no dice, y para siempre fue así, ¿no? En el principio era el verbo, Amén. y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Amén. Ahora si miramos el 3, mire lo que dice, ¿quién era el verbo? El verbo era Dios. Sí, Y amén. mire lo que dice, todas las cosas por él fueron hechas. Amén. Amén. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En él estaba la vida. Amén. Sí, Y la vida era la luz de los hombres. Óigalo bien lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra Amén. ella. Amén. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, Amén, eso le iba a decir. yo soy la verdad, Sí, y amén. yo soy la vida. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Amén. Dice así. En el capítulo, gloria al nombre de Jesús, dice así, en el capítulo 14, mire lo que dice, perdón, en el capítulo 10, 1:10, mire lo que dice, en el mundo estaba, Sí, Señor. pero ¿cómo que en el mundo estaba? La Biblia dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, y mire la manifestación que tuvo, y dice, en el mundo estaba, ¿quién estuvo en el mundo? Jesús. Ah, ¿no es que Jesús es el Hijo de Dios? No, Jesús es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Porque el verbo era Dios. Sí, Señor. O sea que Amén. Jesús es Dios. Sí, amén. Y dice en el 10, en el mundo estaba, y mire qué poderoso lo que dice aquí, y el mundo por él fue hecho. Amén. Señor. ¿Quién estuvo en el mundo? Jesús. O sea que el mundo fue hecho por Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. O sea que Jesús es el Jehová de la antigüedad. Jesús es el Jehová de las antiguas. Jesús es el Dios encarnado. Amén. Jehová de los ejércitos. El mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y mira lo poderoso. Pero el mundo no le conoció. Amén. O sea que, en pocas palabras, lo que la gente dice, que el Padre estaba allá mientras que mandó a su Hijo a morir, este versículo Lo acaba de destroza, todo. lo destroza todo. Él estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Por eso Jesucristo más adelante habla y dice, si no crees que yo soy, Sí, Por eso amén. dicen que Él es el Hijo, porque no lo conocieron. porque no le conocieron, en pocas palabras, no conocieron el contexto de lo que Jesús quería hablar. Sí, amén, amén. Por eso dice que le crucificaron y lo llamaron apóstata y mentiroso, porque no lo conocieron. Sí, amén. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén, amén. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Amén. Santo. O sea que el que se manifestó en carne no fue el Hijo de Dios. No, Señor, fue Dios. Porque si el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne, O sea, pastor, que lo que le llaman hijo es a la carne. a la carne, a la humanidad en la que él estaba. Amén, claro que sí. O sea que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, hermano. Amén, amén. Santo. El apóstol Juan supo claramente que Dios se había manifestado en carne. Dice, el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Amén. Señor, Oiga, amén. vimos su gloria. ¿Y acaso el Padre del Antiguo Testamento no dice, y mi gloria no daré a nadie? Amén. Sí, Señor. Hermano, esto es como dijo un pastor un día, esto no es como la cachapa que se puede comer con las manos, no. Esto hay que entrar a aguas profundas. Si usted se deja enredar por una manada de locos que hay hoy en día, hermano, en el internet, Hugo Albornoz, Carlos Rivas, gente que, hermano mío, solamente enseñan lo que les ha venido a la cabeza y no conforme a la palabra. Sí, amén, amén. Hermano, ¿qué Trinidad se muestra aquí?
Y eso es lo bueno, que le enseñan a uno la palabra, pero conforme a lo escrito, conforme a que muestran los textos bíblicos, porque es que alguien me decía, vea, es que la palabra del Señor dice, nadie va al Padre si no es por mí. No. Si yo no hubiera leído la palabra, no hubiera visto donde dice el texto, nadie viene. Viene. Amén, amén. Así Amén. es. Ahora les vamos a otro pasaje. ¿Cuántos llevamos? Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Juan el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45. El título es Jesús llama a Felipe y a Natanael. Vamos a ver lo potente y lo poderoso que tiene este pasaje, lo cual muchas veces uno lee y no entiende. Pero cuando uno se mete a la presencia de Dios, Dios tiene que revelarle a uno la Amén, verdad. amén. Amén. Por eso la Biblia dice, escudriñad las escrituras. Amén. Sí, señor. Porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Sí, amén. Y mira, es que uno encuentra la universidad por todos lados, hermano. Amén, amén. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Las escrituras No no de son. nosotros. Exactamente. Eso. Las escrituras no son solamente el Nuevo Testamento. Las escrituras son el Nuevo y el Antiguo. Amén. Y como si en el Antiguo hablaba el Padre y en el Nuevo habla el Hijo, porque Jesús dice, las escrituras todas dan testimonio de mí. Otra cosa, pastor, Gloria a Dios. por allí en Isaías 53 creo que es, dice que el molido fue por nuestros pecados, pero está hablando de Jehová. ¿Cómo le parece, hermana Olga, que dice que el molido fue por nuestros pecados, que fue golpeado, que fue azotado, que él en sí llevó nuestras enfermedades, que herido fue por nuestras rebeliones? ¿Pero quién? Está hablando de Jehová. O sea, ¿en qué momento? O sea, a las personas les falta entendimiento, entrar en la palabra del Señor y escudriñar, porque vemos muy claramente que la palabra del Señor en el principio era el verbo, era la palabra, que Jehová nunca se manifestó como hombre. O sea, si nunca se manifestó como hombre, Él habló a través le habló a muchos, a través, vimos cuando subió allá al monte y habló con el Señor Moisés, vemos que hablaba desde la montaña que humeaba, pero nunca se pudo, lo pudieron tocar ni palpar. Entonces, ¿cómo iba iba a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y iba a pagar nuestros pecados? Dice, porque el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Cómo era manifestado en carne? Cuando vino manifestado en carne, ¿verdad, pastor? Amén. Así es, eso era la profecía que se iba a cumplir. Amén. El morir por nuestros pecados. Ahora, la Biblia del Antiguo Testamento nunca dice que Jehová iba a mandar el Hijo. No. Es que Jehová es solo. Jehová es Dios. Lo que pasa es que se nos reveló fue el nombre. El nombre de él. ¿Cuál era su nombre? Y aquí lo tenemos, Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, gloria al Señor, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hable aquí estaré presente. Jehová dijo que yo les voy a revelar mi nombre. Mi nombre no es Jehová, por eso él dice, y mi nombre es Jehová, no me di a conocer a ellos. Señor. No me di a conocer cuándo. Sí, porque cuando él vino. Cuando él vino a morir por nosotros, dice, y en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Obvio, porque no era Porque Jehová. no era Jehová, ¿Ese no era el nombre? no era su nombre. Ahora, la gente dice, y si algún trinitario nos va a ver ahí, dice, estos son unos herejes, unos mentirosos, unos chismosos, pero nunca tiene cómo respaldar con la palabra, porque usted mira que en el Nuevo Testamento no se nombra la palabra Jehová ni una sola vez. Jehová no se nombra en el Nuevo Testamento. No sé, ¿Por qué? solo se nombra Jesús. Solo se nombra Jesús, porque el nombre, o sea, ¿usted cree que yo como padre del Hijo voy a permitir de que el Hijo tumbe mi nombre de tal manera que solamente se nombra su nombre y yo el mío? No, es que Él es mismo. Claro, por eso Él lo permitió, porque Él es Dios manifestado en carne. Ahora vamos a mirar el pasaje que dijo la hermana Luz. Isaías 53, capítulo 6. Qué pena, pastor. Oye, es que si algún trinitario nos ve y tiene alguna objeción y dice que somos unos herejes, Que nos muestre por la palabra. amén, que coja Aquí palabras vamos. y diga si estamos mintiendo y que pueda interactuar con nosotros. Obvio, no es para contender, sino para que aclaremos las dudas y seamos salvos en el nombre de Amén, Jesús. amén. Amén. Pastor. Y aquí vamos a estar todos los días. No sé si el número de nosotros está ahí en la página, ¿no? Pero ya lo agregamos. Ya le agregamos el número para que si alguno tiene que pelear con nosotros y discutir, pero es que usted esto, aquí vamos a estar, pelear no, sino, pero sí la palabra del Señor habla y dice que contender fervientemente
por la fe que os ha sido revelada. Aquí vamos a estar siempre. Amén, amén. Gloria al Señor. Y mire lo que dice Isaías 53, capítulo 6. Pónganle atención a eso. Mire lo que dice. Todos nosotros, los sufrimientos del siervo de Jehová. La gente dice, pastor, el siervo de Jehová es el Hijo. Póngale atención. Pero mire lo que dice Isaías 53, capítulo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Amén. Cada cual se apartó por su camino. Amén, sí, Señor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero dice el siervo, pastor. Pero póngale por eso, ¿por qué dice el siervo? La gente dice, pastor, es que el siervo es el Hijo. Pero el 6 dice que no es el Hijo. El 6 dice que el mismo Jehová. ¿Quién murió por nosotros en la cruz? Jesús. ¿Quién derramó su sangre por nosotros en la cruz? Entonces, ¿por qué aquí dice que fue Jehová? Porque Más es que- el mismo, pastor. porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es Dios mismo manifestado como un Sí, hombre. amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, les voy a leer el pasaje, dice así, San Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael, gloria al Señor, Amén. y le dijo, mire lo que le dice Felipe a Natanael, mire lo que le dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, oiga qué poderoso esto. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Uy, sí, amén. Pero ¿cómo así? Poderoso versículo. ¿Cómo así que hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley? Si Moisés solo escribió de Jehová, Sí, amén. Amén. nunca escribió de Jesús. No, Señor. O sea que Jesucristo era Jehová. Amén, amén. Sí, Mira lo que Señor. dice. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, Gloria al Señor. así como los profetas, gloria a Jesús, en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mira el 46 lo que dice. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque eran muy malos. En Nazaret eran muy malos, allá en Jerusalén, digámoslo así, ¿no? ¿Puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe con seguridad, le dijo, ven y ve. O sea, ven y dése cuenta por sus propios Sí, ojos. amén, amén. Y mire la sorpresita con la que le sale Jesús a Natanael. Sí, Señor. Mire lo que le dice. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, o sea, de Natanael, Jesús dijo esto: he aquí un verdadero israelita Uy, aleluya. en quien no hay engaño. Amén. Y mire lo que le responde Natanael, le dice. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús nunca había visto a Natanael. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Aleluya, Santo. amén. Gloria a Dios, Gloria al hermano. Señor. ¿Cómo lo vio? Amén. Santo. Felipe estaba por abajo, Natanael estaba por abajo de una higuera y Jesús ya lo había visto. Antes de que Felipe te hallara, te vi. O sea que Jesús es omnipresente. Sí, Señor. Amén, Él amén. está En todas en partes. todo lugar. Amén. Gloria a Pastor, no, Jesucristo. también dice la palabra del Señor que allá, bueno, ahorita se me pasa el texto, tengo mala memoria, pero dice, ¿y de quién son los patriarcas? Amén. Romanos 9:5. Aleluya. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las Amén. cosas? Santo. Gloria al nombre de ¿Quiénes son los Jesucristo. patriarcas? Los patriarcas, hermana Olga, nunca los encontramos en el Nuevo Testamento. Los patriarcas sabemos que son... Los hijos de Jacob. Amén, Jacob, Isaac. Las 12 tribus de Israel, esos son los patriarcas. Aleluya. ¿Y quién era? Por eso cuando la palabra del Señor Jesucristo le habló en el Antiguo Testamento dijo así: yo soy el Dios de vuestros padres, Amén, amén. el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos son nuestros padres, Amén. nuestros padres espirituales. Pero los hijos de Jacob vinieron a ser los patriarcas, ¿no? Y por eso dice, ¿de quiénes son ellos? Ellos son de Jehová. Amén. ¿De quiénes? De los cuales según la carne vino Cristo. O sea, Jesucristo viene del linaje de ellos, pero no como Dios porque Él es Dios, sino como hombre, Amén. como de esa tribu, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios, Sí, amén, amén. sobre todas las cosas. Como leímos allá en San Juan 1:1 al 14, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que Dios es dueño de todas las cosas que
si todas las cosas que hay en el mundo por Él fueron hechas y en el mundo hay humanos, y Él es Dios sobre todas las cosas, o sea que también es Dios sobre nosotros. Amén, Amén. claro que sí. Amén. Pastor, o sea que Amén. si Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces porque Él perdonaba pecados y no iba y le pedía permiso al Padre para perdonarlos o para sanar. Claro, como lo tenemos que hacer nosotros, porque nosotros como somos hombres y somos hijos de Él, nosotros sí tenemos que ir a pedirle autoridad a Él y tomar su nombre. Amén. Y decir, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Sí, amén. Pero si el Padre es mayor que el Hijo, y el nombre del Padre es Jehová, y el nombre del Hijo es Jesús, porque Jesucristo nunca iba y decía, yo te declaro sano en el nombre de mi Padre Jehová, Amén. Sí, Señor. porque Él era Dios. Amén. Otra- Ahora presten atención, mire, presten atención a eso. Él nos dio el nombre y nos dijo, a los que creen en mi nombre, San Marcos 16:16, echarán fuera demonios. Amén. San Marcos 16:16 dice, pero en mi nombre, No le- cuidado, en mi nombre. Amén. Amén. Nosotros, por ejemplo, si vamos a sanar a alguien, tenemos que invocar su nombre, Amén. tenemos Amén, que sí. pedir su No requerimos autoridad. Pero mire que Jesucristo ni siquiera usó su nombre para sanar a alguien. Ujú. Sí, Señor. ¿Por qué Jesús no usó ni siquiera su nombre? Pues porque Él no tiene necesidad de recorrer a Sí, otro. amén. Si Él es Dios, Amén. Él no tuvo necesidad de recorrer a nadie. Otra cosa, pastor, podemos ver Amén. que el Señor Jesús tiene tanta autoridad que cuando la mujer adúltera, que le dijo, ni aun yo te condeno, vete y no peques más. Sí, amén. Imagínense, Él es el que salva, Él es el que condena. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora sí vamos a leer, realmente esto es un pasaje muy extenso, esto es un estudio, un tema largotote. Aquí solamente estamos hablando de lo que podemos ver Por por encima. encima, pero si nos vamos a la profundidad nos podemos amanecer, atardecer, No, pero si amanecer. algún amigo o alguien de otra doctrina quiere saber o quiere escudriñar con nosotros o como dice la palabra quiere contender, también vamos a dejar nuestro número. Si alguien quiere aclarar algo o tiene una duda, puede hablar con nosotros, nuestro pastor estará pendiente de ello y podemos interactuar también. Amén, amén. Amén, amén. También queremos dar a entender, porque hay personas que creen, lo que pasa es que la Trinidad tiene como dos fases, ¿verdad? Unos dicen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, Separados el uno del separados otro. el uno del otro, y hay otros que creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y son uno solo. Nosotros no creemos en eso, amén. Nosotros creemos que Dios fue manifestado en carne, Amén. y esa carne que vino a este mundo a dar su vida por nosotros se llama Jesús. Sí, amén. Y que tuvo varias manifestaciones, no solamente se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu, sino que tuvo varias manifestaciones, amén. Amén, amén. Pero para la gente le queda muy difícil entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones de Dios, Dios. amén. Es como decir, el pastor puede ser esposo, puede ser hijo y puede ser padre, pero el nombre de Soy el mismo, el nombre Es el mío mismo. es Jefferson. Amén. Entonces, pero lo que la gente sí puede entender es que Satanás es padre de mentira, hijo de perdición, que es la serpiente antigua, que es el dragón. Bueno, tiene infinidad de manifestaciones, pero que es un solo diablo verdadero. ¿Por qué les queda tan difícil creer que Jesús? Porque el mismo Satanás, ¿no? La misma palabra le dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Sí, y la amén. gente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede ser uno. Tienen que ser tres. Pero la serpiente antigua, el dragón, padre de mentira, hijo de perdición, Lucifer, Luzbel, hay muchas. Sí, amén. El dragón, hay muchísimas. Ellos dicen, ay hermano, ¿quién era el dragón? Ah, el diablo. Ah, hermano, ¿quién era la serpiente antigua? El diablo. Hermano, ¿quién es el padre de mentira? El diablo. ¿Quién es el hijo de perdición? El diablo. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El padre es uno, el hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. Sí. Ahí sí, como dijo el Ay, pastor, qué locura. Sí, Señor. No es un Amén. enredo. A usted la Trinidad no se la pueden explicar. Amén. Porque los trinitarios no creen según la palabra. Los trinitarios creen según el credo de Atanasio. Lo que se inventó la Iglesia Católica Romana, el credo de Atanasio. ¿Qué porquería de credo? Pastor, o sea, Y en pocas palabras, el credo de Atanasio es un Dios increado que nadie lo hizo, un Hijo increado que nadie lo creó, un Espíritu Santo increado que nadie lo creó, pero no son tres increados, sino uno solo. Ay, Señor. De igual manera el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. Eso no tiene sentido. No.
No tiene Por sentido. ningún lado, por Terrible. ningún lado tiene sentido. Una locura. Bueno, vamos Otra cosa dice la palabra del Señor, que lo que usted decía ahorita en el comienzo, dice que se me fue. ¿Cuál? Dice, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra del Señor cuando envió a Moisés? Dile a Yo Faraón. Yo soy, me envió. Ahí está. O Es sea, el que mismo yo soy de la antigüedad. Amén. Es el mismo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Sí, así amén. como vamos Amén. mirando, hay muchos versículos, hermanos, donde la Biblia muestra que Jesucristo es Dios y que fuera de él no hay otro. Amén, amén. Vamos a mirar. San Juan 14, capítulo, leámoslo en el 5. San Juan 14, 5 dice así. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Preste atención. Jesús es separado del Padre, digámoslo así pues. Que Él es el Hijo. Exacto. Y que el Padre está en el cielo. Amén. Amén. Supongamos que ella es mi Padre y yo soy el Hijo. Yo no le puedo decir a usted, hermana Olga, gloria al Señor Jesús, nadie viene al Padre cuando mi Padre es Él. Y estoy en un lugar Separado. Y está en un lugar separado del que yo estoy. No, tuviera que decir, Nadie tendría va. que decir, nadie va al Padre. Pero Él no dijo nadie va. Él dijo nadie viene al Amén. Padre. Él quiso decir que Porque Él es que era Él el es el Padre. Padre. Amén, Que Él era el amén. Padre, amén. Sí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora mire qué poderoso lo que dice el capítulo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Sí, amén. Ahora hay otra cosa ahí. ¿Cómo es posible que yo me voy a parar en el parque de Pereira y voy a decir, si usted me ve a mí, si usted me conoce a mí, está conociendo a mi Padre? Otra cosa, hermana Olga, usted me conoce a mí, ¿cierto? Y por verme a mí, mirarme a mí, mi físico y bueno, en fin, porque compartimos. ¿Usted conoce a mi padre? No tiene ni idea cómo es. No, es que eso es otra locura. Por allá un pastor de allí de la Trinidad de Pereira, hasta en el barrio de Trinidad vive, sacó un mensaje como de 2 horas de pura enseñanza trinitaria. Y él decía que cuando dice que el que me ve a mí ha visto al Padre, él dice que es que porque el Hijo se parecía mucho al Padre. Oiga pues, que Es como... que así se parezcan. Es imposible usted conocer a mi Padre por verme a mí. Es que mire, conocer es distinto a distinguir. Ajá, amén. Conocer es cuando usted sabe qué le gusta a su esposo, digamos su esposo, qué le gusta a su esposo, qué no le gusta, qué quiere él, qué no quiere, y llega el hijo, hace un daño y usted dice, arreglemos eso porque viene su papá y le pega, porque usted sabe qué es lo que le gusta al papá y qué no. Una cosa es conocer, otra cosa es distinguir. Sí, Jesús señora. no dice el que me distingue a mí, distinguió a mi Padre. No, él dice el que desde ahora le conocéis. Miren lo que dice, digamos Sí, leyendo, como- dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es que O sea, ¿cómo voy yo a conocer al Hijo? Y por ahí derecho voy a conocer al Padre. No. es que la palabra conocer, pastor, significa intimidad. Imagínense, Cuando uno tiene una intimidad. conocer, o sea, va más profundo de lo que es Eso, distinguir a alguien. Yo distingo muchas personas. Y mire lo que dice. Y mire lo que dice el capítulo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y mire lo poderoso. Y desde ahora le conocéis, santo. Amén. ¿Cómo que desde ahora le conocéis si no existe hombre que vea el rostro de Dios y viva? Y Amén. estaba hablando del Señor Jesús. Y está hablando del Hijo. Y desde ahora le conocéis. Y mira lo que dice. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Señor. Por ahí llegamos a la controversia. Si a Dios nunca nadie lo vio jamás. Porque Jesucristo dice que desde ahora has conocido al Padre y le habéis visto. Si a Dios nunca nadie lo vio jamás. Porque estaba manifestado en carne. Exacto, porque Él es Dios Amén. manifestado en carne. Amén. Gloria al Señor. Y mira lo que le dice Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, él no estaba... No está Jesús convencido. y esto lo tomo yo como un regaño de parte de Jesús hacia Felipe.
Porque Felipe ya le había dicho, si me conocéis también a mi Padre conoces. Amén. Y le habéis visto. Y Felipe se le ocurre decirle, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Y él le dice, Felipe, tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Amén, amén. ¿Por quién le estaba preguntando Felipe? Por el Padre. Otra cosa pasó. ¿Por quién le estaba preguntando Felipe? Por el Padre. ¿Y por qué Jesucristo? ¿Por qué respondió el Hijo? Exacto. Decía. Y mira lo que le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Señor, pero yo te conozco. Tú eres el Hijo. Te estoy preguntando por el Padre. No, Felipe. Dice así, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Sí, Señor. El que me ve a mí ha visto al Padre. Amén, amén. ¿Cómo pues tú dices? Muéstranos al Padre. O sea, Felipe, qué ignorancia. Otra cosa Sí, pasó. amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Santo. Amén. Otra cosa pasó. ¿No cree usted que si hubiera un Padre en el cielo y Jesús fuera el Hijo y estuviera en la tierra, fueran separados? Amén. No le hubiera dicho el Señor Jesús a Felipe, la respuesta no hubiera sido, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto. La respuesta no hubiera sido esa. La respuesta hubiera sido, Felipe, ¿cómo se te ocurre? ¿No sabes que no hay hombre que vea a Dios Y vi- al Padre. Y es, ay, o al bendice. Padre Señor, vivo? amén. O sea, la Esto es una- respuesta, si fueran tres, Por eso dice, Es. yo y el Padre, uno somos. Yo, ¿cierto? San Juan 10:30 dice, yo. Y dice el yo, Padre. dice El primero, primero, yo. mire. Él no dice el Padre y yo, no dice yo primero. Exacto. Yo y el Padre no somos. Yo y el Padre no somos. Eso es una cosa maravillosa. Sí, amén, Mira amén. La unicidad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, santo. Vamos a mirar otro pasaje bíblico, gloria al Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, sí. Primera de Timoteo 6:15. Gloria al Señor. Amén. Primera de Timoteo 6:15. Mire lo poderoso que vamos a leer aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Oiga bien lo que está diciendo aquí. Solo soberano. Amén. Solo. O sea, solo Él es soberano. Amén. sí, amén. Nadie más. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, ¿cierto? Amén. Le está diciendo, Timoteo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de los señores. Amén. Y mira lo poderoso que vamos a ver aquí. El único, Sí, Señor. gloria a Dios, Amén. el único que tiene inmortalidad, Aleluya. Amén. que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Amén. al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Gloria al Amén. Señor. Amén. Amén. Y hago una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos, allá en sus casas, y a los hermanitas que me acompañan acá. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesús. Le hago una pregunta. ¿A Jesús lo vieron o no la gente? ¿Cierto que sí? Sí, amén. Pero miren lo poderoso, lo que tenemos que entender, lo vieron como hombre. Sí, amén. Porque ¿por qué el apóstol Pablo repite de él y habla de él y dice, Él es el Rey de Reyes? Sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero ¿cómo así si a Jesús lo vimos? Sí, Señor. Es que lo vimos ¿cómo? Como hombre. Lo vimos manifestado como hombre, como Dios nadie lo ha visto. Amén. Amén, como Sí, Dios amén, nadie. amén. Por eso el apóstol Pablo dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Sí, al Señor. cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, eso sería como una controversia. Amén. Otra cosa pasó, porque es que podemos ver que el Señor como hombre le dio hambre, ¿cierto? Sí, amén. Le dio hambre cuando estuvo allí en el desierto por 40 días. Pero también podemos ver cómo Dios multiplicó los panes. Sí, amén. Como hombre Lloró cuando eso. Lázaro murió, Amén. pero como Dios lo resucitó. Es- Como Dios lo Exacto. resucitó. Amén. O sea, él tiene, es que hay que conocer las Ah, dos no. naturalezas de él, naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza divina la podemos ver en San Mateo en la transfiguración, Amén. que se fue como hombre con el apóstol Pedro,
Juan y Jacobo, y fue y se metió allá al monte alto con ellos y se transfiguró delante de ellos. Amén. Ahora póngale atención, dice que los apóstoles miraban al cielo y le aparecieron a un lado Elías y Moisés hablando con él. Ahora ellos se maravillaron y el susto de ellos fue mucho porque ellos lo vieron como un Dios, pero miren lo poderoso ahí. Dice que salió una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero usted no ha notado algo antes de leer eso. Sí, señor. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando antes de salir la voz, una nube llegó y los tapó. Amén. Sí, señor. Una nube tapó a Elías, tapó a Jacobo y tapó a Jesús y a Pedro. Los ocultó de ellos una nube. ¿Para qué? Para que no escucharan la voz del que decía: este es mi hijo amado. Amén, amén. Porque si no, el misterio de la piedad, aunque ya a ellos les había sido revelado, ¿no? Sí, amén. Y dice que una nube les ocultó. O sea que el Trinitario dice: fue el Padre. Pero ¿quién estaba allá arriba? Estaba Jesús. Ahora, ¿cómo sabe usted que la voz fue del Padre y no de Jesús? ¿Cómo saben eso? No, la Biblia no mostró. Amén. Solamente se ocultó de ellos. Tendría que decir que era el Padre que estaba hablando. Exactamente. Otra Dice que Yo soy el Padre que hablo. Exacto. Y se atemorizaron y dice que postraron su rostro en tierra muertos del miedo. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie. Sí, ¿Qué sí. esperaban ellos? Ellos esperaban ver al que dijo: este es mi hijo amado. Amén, claro. Pero miren que alzaron los ojos y cuando vieron a Jesús solo. Amén. Dice: a nadie vieron, Amén. sino solo a Jesús. Sí, amén. Y él les Amén. dijo: tranquilos, no temáis. Amén. Gloria al No Señor. recuerdo solo que usted decía Amén, ahorita amén. que el Señor no le dará su gloria a nadie más, dice la palabra del Señor. Y podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, y dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Del Señor Jesús. Dice: Rey de reyes y Señor de los señores. Amén, amén. Amén. De ese mismo Jesús que hablaba allá en Primera de Timoteo, que a quien nadie ha visto ni puede ver. Amén. Pero sabemos que a Jesús lo vieron, Sí, Sí, sino Señor. que lo vimos como un hombre, Sí, amén. pero no como Amén. Dios. Amén. Sí, Señor. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor acá, Tito, capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Y mire lo que está reconociendo Tito: Dios nuestro Salvador. Sí, amén. Él está diciendo que Dios es el Salvador y el Salvador es Jesús. Amén. Otra cosa también, Amén, amén. también recuerdo ahorita cuando va Tomás, incrédulo, y dice que él no iba a creer que el Señor había resucitado, hasta que el Señor ya vino y le mostró que realmente había resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? El Señor le metió la mano, su dedo, en su costado, y Tomás, a lo que sintió que era él, se cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora les voy a mostrar ¿Qué otros pena, pastor? pasajes. Gloria a Yo Dios. creo que nosotros no vamos a decirle Dios mío a cualquiera que ajá, le haga un milagro a uno, ¿cierto? No, no. Pues como va a creer, nunca. Mire, Tito capítulo 2, versículo 10. Es lo que dice: no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Y el Salvador es. Ya van dos versículos que dice que Dios es el Salvador. Amén. Amén. Ahora mira lo que dice el 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Amén. Señor. Ahora lo que dice, en gloria al nombre del Señor Jesucristo, dos pasajes acá que muestran que Jesucristo es el Salvador. Dice Tito 3:4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y el 6 dice que el Salvador es Jesús, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál de los dos es Salvador? ¿Es Salvador el Padre o es Salvador el Hijo? No, es que. Ahí toma las dos naturalezas: Dios nuestro Salvador. Sí, amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a mostrar unos versículos aquí ya rápidamente, gloria al nombre de Jesús. Dice así, Hebreos 1, capítulo 8,
Mira lo que dice. Mas de el Hijo, dice, ¿quién es el Hijo? Jesús, según... Aparente la Trinidad, ¿no? Mas de el Hijo dice, tu trono, oh Dios. Óigalo bien. ¿Hijo o Dios? Oye, ¿hijo o Dios? ¿Qué es? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahora los trinitarios toman estos pasajes aquí, dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dice, ay, mire, si ve que Jesús es el Padre, pero mire lo que dice. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y el 10 dice, y tú, oh Señor, está hablando de Jesús. Amén. En el principio fundaste la tierra. Amén. Y los Santo. cielos Amén. son obra de tus manos. Amén, amén. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Santo. Es que es manifestación, amén, amén. Sí, amén. Manifestación como hijo, pero el que se ha manifestado como hijo no significa que deje de ser Dios. Amén. Amén. Sí, Es que amén, no, amén. Él es Dios sobre todas las cosas. Es siempre. como usted, pastor, cosa de que usted sea hijo no significa de que deje de ser pastor. Sí, amén. Amén. Así es. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La palabra del Señor Jesucristo habla y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Amén, amén. ¿Quién está hablando de eso? Santiago, ¿cierto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Amén. Los demonios también creen Y entiende. y tiemblan. Gloria al Sí, Señor amén, Jesucristo. amén. Eso está Santiago 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Bueno, Gloria al pastor, Padre Jesús. cuando Juan vio el trono y vio uno sentado, entonces sí, son tres, porque no los vio a todos, o sea, porque solo vio a uno. Exactamente, ahí estamos ahí está el error de nuestros pequeños amigos trinitarios. Apocalipsis 4:2 dice lo que está diciendo la hermana Olga. Y al instante yo, Juan, estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, Sí, amén. y en el trono uno sentado. La Trinidad dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, y para ellos la diestra es la derecha. Sí, amén. Pero la diestra no significa derecha. La diestra significa el poder de Dios. Amén. Ahora, cuando Juan ve el trono, Juan no vio a Jesús sentado a la derecha del Padre. Sí, porque entonces ¿dónde estaba? ¿Dónde si estaba estaba? sentado a la derecha, ¿dónde estaba? Si no me vio. Exactamente. Él no lo vio. Ahí nos muestra claritamente que el que está sentado en el trono es el Padre, Amén, es amén. el Hijo y es el Espíritu Santo, Sí, es el amén. Jesucristo glorificado. Amén, Amén. santo. ¿Dónde estaba Jesús sentado al lado del trono? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? No, No, ¿dónde estaba? y es que, pastor, vea, otra cosa, si fueran tres, ¿cómo iba a haber a tres si es que el espíritu es espíritu, incorpóreo, no se ve, no se puede tocar, no se puede palpar? Sí, amén. O sea, No. en eso están totalmente errados, no es una persona. Porque usted una persona puede tocarla, puede abrazarla, puede palpar, puede... Bueno, pero un espíritu no. Un espíritu no se puede ver. Por eso Jesucristo, cuando estaba en carne, dijo: mirad mis manos y mis huesos. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, es espíritu. Sí, Cuando amén. dicen amén. Otra cosa, pastor. Amén. La palabra del Señor dice allí en el aposento alto que Jesús fue el que se les apareció. Pero ¿cómo así? No iba a venir después el consolador. Si son por de aparte. Si Si son- Jesús no es el mismo consolador, ¿por qué vino Jesús? Si ya, según enseñando trinitariamente, ya Jesús ya había ido, ya que iba a volver. Mire que Jesús, cuando dijo que le iba a rogar al Padre, dice: es necesario que yo me vaya, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, el cual estará con ustedes siempre. Amén. ¿Cierto? Pero en San Juan, donde la hermana Luz está diciendo, eso está en el último pasaje de San Juan, San Juan. En el último pasaje de San Juan, en el último capítulo, en el último, donde dice: Jesús se aparece a sus discípulos allá, ya no tenía por qué venir Jesús, porque ya Jesús se había ido y ya iba a volver el Espíritu Santo. Amén. Dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo de los romanos, de la gente mala que los podían matar, de los judíos. Y dice que todo estaba cerrado y ellos estaban allá en la casa sentados a la mesa, y dice que Jesús se puso en medio de ellos. Amén. Él no vino y tocó la puerta: ábrame, soy yo, Jesús.
No, solamente se supone que los que atraviesan paredes y los que, ¿qué son? Espíritu. Espíritu. Y Jesús puesto en medio de ellos, Amén. les dijo, paz a vosotros. Amén. Ahora, Ahí mire, vemos la manifestación como espíritu. como espíritu. Ahora mire que no se supone que pues que el Padre les iba a enviar el espíritu, ¿cierto? A la gente dice, como ellos piensan que Jesucristo siempre es el niño de los mandados, ¿cierto? Sí, amén. Pero mire, y podemos ver una gran comunión entre cuando Jesús creó al hombre y lo que hizo con ellos cuando estaban reunidos allá. ¿Qué hizo en el Antiguo Testamento cuando creó al hombre? Sopló en sus... Aliento de vida sobre ellos. O sea, sopló sobre ellos. Y cuando se le apareció Jesús a los discípulos, le sopló. Recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién Santo. fue el que le apareció ahí? El Señor No fue el Jesús. Hijo. Ya no era el Hijo. No, Señor. Se les apareció Dios. Dios en espíritu, Espíritu. manifestación La de manifestación. espíritu. Sí, Gloria al amén, Señor amén. Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra cosa, pastor, se supone pues que Dios es el Padre, es el que tiene el poder, amén. Amén. Sí, Y amén. Jesús pues es el Hijo, vino solamente a hacer un sacrificio. Entonces, ¿por qué cuando fueron a tomarlo para llevarlo para ser crucificado y preguntaron quién es Jesús y cuando él dijo yo soy, todos cayeron por tierra? Sí, porque Él es el poderoso Y yo Sí, soy. amén. y yo soy. Yo soy Yo del soy Antiguo el que Testamento. soy. Amén. Amén. Sí, amén, amén. Primera de Juan 5:20 dice esto: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Hay que estar hablando de esto? De que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo es el único Dios que hay. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, les voy a mostrar un último pasaje para terminar con la enseñanza de esta tarde. Sí, Señor. Y lo voy a leer. Le voy a leer dos pasajitos bíblicos. Gloria a Dios. Y se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice Jesús, aquí está hablando Jesús: Amén. yo soy el alfa Amén. Amén. y la omega, Amén. Gloria a Dios. principio y fin, Amén. dice el Señor, Amén. Gloria a Dios. el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Aquí hay algo muy importante y dice, el que es y el que era. ¿El que era cuándo? En el Antiguo Testamento. El que era, gloria al Señor, el que era del Antiguo, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Está mostrando nuevamente sus tres manifestaciones. ¿Cuáles? Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El que es, en ese momento el que es, el que era en ese momento, el que había sido del Antiguo Testamento y el que habría de venir. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, amén, amén. Y nuevamente, Apocalipsis 1, capítulo 11, repite lo mismo. Jesús le repite lo mismo a Juan y le dice que decía, Juan oyó esto, dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, Sí, amén. el primero y el último. Sí, Gloria al Señor Señor. Jesucristo. Ahí está hablando nuevamente Jesús. Sí, amén. ¿Cierto? Y si miramos el 17, capítulo 1, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén. Sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Gloria a Amén. Dios. El que vivo y estuve muerto. Amén, Mas amén. he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y estuvo de- muerto? ¿Estuvo muerto cuándo? Cuando murió por nosotros los 3 días. Amén, que murió en la cruz de Cristo. Estuve muerto, mas he aquí que Señor. vivo por los siglos Amén, santo. de los siglos. Gloria al Señor. Claramente esto habla de que Jesucristo es Dios. Sí, claro, Amén. pastor. Cuando uno tiene hijos, uno no quiere que los hijos pasen cosas difíciles, ¿cierto? Claro, sí. Uno antes se sacrifica por ellos. Es el colmo, era el colmo de que el padre hubiera mandado al hijo a sufrir. Imagínese. No, ¿cierto? Hubiera uno como padre, uno dice, no, yo lo hago. Entonces, ¿qué hizo él? Él vino como padre de nosotros a sufrir o a pasar ese sacrificio para podernos dar el perdón de los pecados y recibir Y recibir. la vida Amén. eterna. Claro, sí. Otra cosa, hermana Olga, dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que deja huérfano?
El Padre. Padre. Entonces, ¿por qué dice el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos? Porque Él es Cuando nuestro ya se Padre. iba ahí, mira, él mismo dijo, yo mismo soy el Espíritu. Imagínense. No lo voy a dejar huevo, vendré a vosotros. Eso está en San Juan 14. Ahí en San Juan 14, más abajito dice la promesa del Espíritu Santo. Ahí está. No os dejaré huérfanos como papá. No los voy a dejar huérfanos, pero como Espíritu vendré. a Amén, vosotros. amén, amén. Bueno, Otra vamos cosa, a... sabiendo que el Señor Jesús bíblicamente no tuvo esposa, no tuvo hijos, porque sabemos que el Señor es Dios Todopoderoso, Sí, amén. Santo, amén. ¿Cómo? No, ni siquiera podría hablar, no los dejaré huérfanos si tuviera hijos físicos y carnales, Imagínese. amén, de su carne. Él era antes hijo. Imagínese. El que sea huérfano, pues, antes él era hijo supuestamente. Entonces, como nos Entonces, como ¿cómo nos huérfanos. deja huérfanos a nosotros? Bueno, vamos a leer este último pasaje y con este quedamos terminados de la enseñanza, aunque realmente solamente leímos por encima Sí, amén. y todo lo que llevamos. Gloria al Señor. Amén. Y le voy a leer un último pasaje bíblico muy potente. Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 hasta el 8. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Amén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Póngale atención a eso. Él, y Él, está hablando de uno solo. Sí, amén. Y Él morará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Hablando de un solo Dios. Amén. Sí. Dice, enjugará Dios. Esto habla de una singularidad, solo uno. Amén. 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 Singular. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, ni más llanto, Amén. ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y el que estaba sentado en el trono, oiga bien, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y vuelve y ¿quién fue el que se le apareció a Juan? Jesús. Jesús, ¿cierto? Sí, amén. Y mire lo que dice aquí. Y me dijo, hecho está. Amén. Yo soy el alfa y la omega, Amén, el amén. principio y el fin. Amén. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, él le dará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. ¿Cómo la ven ustedes, amados hermanos? Aleluya. Algo gloria al maravilloso. Señor. ¿Quién fue el que se le apareció a Juan? Jesús. Y le dijo, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el final. Y dice que el que estaba sentado en el trono le dijo, yo seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí como hijos. Pastor, Sí, amén. ¿quién le habló a la mujer samaritana y le dijo que él era el agua de vida? Jesús. Jesús. Amén. Jesús. Él le dijo, yo soy mujer, el que habla contigo. Sí, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis amados Porque hermanos, dijo, yo soy. yo soy el que habla contigo. Maravilloso. Gloria al Amén. Señor Jesucristo. Entonces, claramente podemos ver por la palabra del Señor que Dios es uno y que uno es un hombre. Amén. Jesucristo es Dios. Amén. Si usted recuerda lo primero que dijimos al principio acerca de la profecía de Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice que, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por hijo. Ahí está hablando Jehová. Y aquí en el nuevo dice que Jesucristo es el que dice, yo seré para ellos por Dios, Amén. y ellos me serán a mí por hijos. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor, deseamos que esta enseñanza haya sido de bendición para todos ustedes. A las hermanas, gracias por haberme acompañado en esta Amén. enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo, y deseamos que la palabra de Dios pueda entrar a sus vidas y a sus corazones. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Vamos a terminar con una oración, esta poderosa enseñanza, en el nombre de Jesús. Usted a su casa, si está conectado con nosotros, cierre también sus ojos y vamos a orar. Señor, Señor Jesús. Padre eterno, príncipe de paz, Papito Dios. solo a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Rey amado, por todo tu poder, por esa autoridad que tú tienes, Señor, porque sabemos claramente que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro. Te pedimos por todos los hermanos que hay allí en sus casas viendo este video
video en vivo, Dios Santo. Ayúdalos, levántalos, fortalécelos, guíalos, levántalos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Adelante en el nombre de Jesús.